Capítulo 3. G. La cena se iba a alargar hasta la madrugada. Ella picaba algo de vez en cuando y se tomaba su tiempo antes de hablar, como si su recuerdo seleccionara con cuidado solo lo que fuera de mi interés. Yo escuchaba y comía, por ese orden, aunque esporádicamente intervenía para comentar algo o incidir en alguna cuestión que no terminaba de comprender. Los sucesivos follestrovies facilitaban un diálogo que ella protagonizaba porque así me convenía. Aprendí de paso que el vodka es uno de los caminos más rectos para entablar una conversación. Nadie lo bebe si no es en compañía. Si te apetece beberlo, lo primero que debes hacer es llenar la copa del otro. Después llenas la tuya. Se toma de un trago, como la dosis de una medicina o una pócima mágica. Y no hay sorbo sin brindis preliminar. Entra bien. Aunque se sirve muy frío, primero quema, luego la boca se hace a él y al final lo reclama. Entre bocado y sorbo, Glenda iba a aportar una información complementaria a la que me había proporcionado unas horas antes Helen. La trama seguía resultándome bastante confusa y carente de sentido, sin embargo, entreveía someramente la manera de articular las primeras piezas del rompecabezas. Otra contundente metáfora. Empezó por presentarse como mandan los cánones, que ya tocaba, lo cual pasaba primero por ubicarse en el mapa sentimental de mi sobrino, a quien al parecer el Congreso de Estomatología no solo le había deparado sin sabores. Gracias a él había conocido en carne y hueso a Glenda, sobre todo en carne. En hueso ya se conocían. Hacía algo más de un año que Glenda y Silvio habían trabado una relación virtual a través de Internet. Para ella, Silvio era el Dr. Santos. Para él, ella era Mrs. G. McRae, que terminó relegada a una enigmática y sugerente G. Es lo que sucede cuando una correspondencia se circunscribe a la tibieza profesional. Los había puesto en contacto la doctora Massot por motivos obvios. Los dos habían sido sus pupilos y los dos eran prometedores investigadores que podían ayudarse mutuamente, ya que ambos estaban enfrascados en asuntos clínicos relacionados con la boca, él con la caries, ella con el cáncer bucofaríngeo. Los dos, además, transitaban órbitas académicas paralelas. Habían recorrido medio mundo, eran jóvenes y, salvando las distancias, undergrounds. Desde luego, la pinta de Glenda no tenía nada que ver con la de una científica al uso, pero la diferencia más notable entre ambos era que Silvio había recalado en un organismo oficial, sacrificando así parte de su autonomía. No así Glenda, que se había atrevido a montar su propia empresa Mouth to Mouth, un gabinete laboratorio de investigación científica con sede en Kilgriston, a pocos kilómetros de la capital de Escocia, que gozaba de una excelente reputación en Gran Bretaña y se financiaba fundamentalmente con capital privado. Los dos tenían pareja. Era un tema privado que, como tantos, ninguno de los dos había revelado al otro. Glenda compartía su vida desde hacía meses con un publicista 20 años mayor que ella, vinculado a la promoción del Fringe, el festival de teatro más importante del mundo, que se celebra cada verano en Edimburgo y al que yo había asistido en numerosas ocasiones. El compromiso sentimental de Silvio, que en un principio Glenda desconocía, más que sólido, para mí estaba liquidado a tenor del último SMS de Eva. El compromiso sentimental de Silvio, que en un principio Glenda desconocía, más que sólido, para mí estaba liquidado, a tenor del último SMS de Eva. Se habían limitado a ser durante ese año apreciados colegas, internautas, a los que les unía la pasión por la investigación y que un par de veces al mes cruzaban por mail y Facebook impresiones y dudas sobre sus respectivos trabajos, nada más. Había además una circunstancia en su relación epistolar que denotaba el carácter particular de ambos. Silvio escribía en inglés, Glenda en español, en perfecto castellano, como había tenido ocasión ya de comprobar, que había aprendido desde pequeña, ya que su abuelo materno era de Mazarrón. Todos los veranos los pasaba en la Azoría, un pueblecito costero cercano a Cartagena, y una de las numerosas becas que había obtenido le permitió, durante un curso, trabajar en el Centro de Investigación del Hospital Jiménez Díaz de Madrid. Nadie me hubiera dicho que aquella muchacha grunge que tenía delante y que con tanto desparpajo me había recibido era una brillante científica y, al igual que él, todo un cerebrito.
Tras la breve presentación fue directa al cuello argumental, como sin nada más entregarme su currículum académico saltara sin prejuicio alguno a desnudar sus intimidades. Los jóvenes es que son la leche. Sin rodeos, sus trenes, mi premonición no era descabellada, chocaron en el hall del Bristol durante la recogida de credenciales. Helen fue, otra vez, la Celestina que les presentó, ahora en directo. La primera impresión que se llevó del doctor Santos fue algo confusa. Lo encontró como peleado con el mundo. La transformación fue inmediata. Un minuto después observó la joven, la luz volvía a su cara. Y S y G. acabaron de descubrir que eran Silvio y Glenda. Los dos se sorprendieron gratamente por igual. Ni ella pensaba que ese punto iba a estar tan bueno, así bajaba su prosa a la tierra, ni, como detallaba la mirada de él, una rata de laboratorio podía tener ese par de tetas, con perdón, matizó ella. No hay nada que perdonar, las tienes, corroboré encantado. Lo demás, resplandeció su cara, transcurrió de la forma más natural. Creo que llegué en el momento oportuno, cuando él más necesitaba agarrarse a algo que lo resucitara. Coincidimos en el estrado durante la protocolaria jornada inaugural del Congreso y asistimos, ausentes, a algunas de las soporíferas charlas. A la hora de comer compartimos mesa y después decidimos perdernos la treintena de emocionantes ponencias con que amenazaba la tarde para compartir también la siesta. Una siesta en la habitación de Silvio, en la que ninguno tenía la intención de descansar. Las páginas de la pantalla de Internet donde solían citarse habían sido sustituidas por otras páginas, hechas sábanas, en las que escribían un deseo que reventaba. Algo así mencionó. No hubo tiempo ni para albergar sentimiento alguno de culpa por la infidelidad en la que estaban incurriendo. Es más, en ese momento solo existían ellos. Eran dos jóvenes amándose salvajemente, amortiguando sus gemidos para no despertar a los asistentes a la charla sobre implantes durante la dinastía Ming que tenía lugar en la planta de abajo. Hasta que, a partir de ahí, desplegó su pericia con las onomatopeyas. ¡Bluff! Alguien llamó a la puerta. Primero con cierta delicadeza. Tic, tic. Luego con una de esas cadencias que pertenecen a códigos para los más allegados. Tic, tac, tac, tic. Hasta que, a partir de ahí, desplegó su pericia con las onomatopeyas. ¡Bluff! Alguien llamó a la puerta. Primero con cierta delicadeza. Tic, tic. Luego con una de esas cadencias que pertenecen a códigos para los más allegados. Tic, tac, tac, tic. Por último, insistentemente. Tac, 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 tac. Tanto que Silvio no tuvo más remedio que ponerse los calzoncillos. Entreabrir la puerta, lo suficiente para asomar la nariz y enterarse de quién era el aguafiestas que tenía tanto interés en jorobar un momento tan gozoso. El aguafiestas era femenino. Empujó la puerta, plum, hasta terminar de abrirla. Rodeó el cuello de Silvio con sus brazos, le aguijoneó en los labios, ¡ping!, y luego entonó. ¡Sorpresa! ¡Chiquitín! Así fue como Glenda y su orquesta de percusión se enteró de que Silvio tenía novia y que era muy alta, muy delgada y muy todo. ¡Eva!, exclamó Silvio tragándose la voz. Después del beso, hizo el amago de entrar en la habitación, pero la presencia inesperada de una intrusa en la cama de su prometido, obviamente, la paralizó. La miró como una estatua de sal. Luego clavó sus ojos furibundos en Silvio. Así un par de veces, hasta que se mordió el labio inferior para frenar el grito o las lágrimas que estaban a punto de desatarse, y salió echando sapos por la boca. Un clásico de comedia americana. Glenda no sabía qué decir. A Silvio le sucedía lo mismo e intentó ser consecuente. Se vistió apresuradamente y salió tras su novia. ¡Zas! Aquella secuencia de vodevil sonoro se aplazaba bruscamente. Glenda se imaginó que los subtítulos anunciaban un continuará. No sabía cómo, pero estaba segura de que aquello no podía bajar el telón. ¡Cataplof! Así porque sí. Esperó un rato y al ver que Silvio tardaba en volver, decidió regresar a su habitación. Aprovechó ese momento del relato para morder el último pierogi de col y nueces. Los otros me los había zampado yo. Una de las estrellas de la comida polaca, a medias entre el ravioli y la empanadilla. La pausa gastronómica tenía su razón de ser. Cuando retomó el hilo, Glenda me advirtió que, hasta que volvió a hablar con Silvio por teléfono, ya desde su habitación, existía una laguna borrosa que solo él conocía con exactitud.
Silvio intentaba disimular un humor de perros que achacaba al incidente con Eva. No era por Eva por lo que se encontraba en aquel estado, eso resultaba evidente. No obstante, se disculpó por la escenita. La informó de que no había conseguido contactar con Eva, su novia, hasta ese momento. «Es mi novia», le dijo, pero muy poco. Se atrevió incluso a bromear. Otro imprevisto. Y ese era el quid de la cuestión. Lo había entretenido en los pasillos del hotel mientras iba en su búsqueda. Glenda, desconcertada ante el motivo por el que se mostraba tan áspero y reticente, no se pensó dos veces la pregunta. ¿Qué lo había obligado a detenerse? «Ya te lo cuento esta noche durante la cena», respondió con la consabida tartamudez que le sobrevenía cuando se sentía incómodo. «Hay un restaurante muy cerca de aquí que me han recomendado. Me encantará invitarte para mirarte a los ojos». «¿Y eso?», le preguntó Glenda intrigada. «Me fío más de tus ojos que de tu voz». Y lo dejó con la palabra en la boca. Así acababa el primer capítulo de una secuencia cuyo prometedor prólogo había arrancado en una cama y que un inoportuno portazo había echado a perder. Glenda se tomó un entreacto tentada por las tartas. Llevaba ya un buen rato hablando, sin embargo. En ningún momento percibí que estuviera cansada o incómoda. De todas formas, después de darle un par de bocados al pastel de queso y pringarse la nariz, me preguntó educadamente: «¿Quieres que siga o prefieres descansar y continuamos mañana?» «Sigue, por favor, si no te importa. No podría irme a la cama, bueno, al sofá, intrigado por lo que sucedió en la cena. Porque hubo cena, imagino, y algo importante tuvo que pasar». «Hubo cena y pasó algo más que importante». «Pues soy todo oídos», le dijo mientras me permití la confianza de despringarle la nariz con una servilleta. «Ahora que lo pienso», reflexionó en voz alta, «si, como pensé en un primer momento, lo hubiera mandado a la mierda por hablarme de una forma tan estúpida, quién sabe si le hubiera ahorrado entrar en esta pesadilla. No sé». Helen me había hecho partícipe de los hechos que remataban hasta ahora el final de la pesadilla a la que se refería Glenda. Por ella iba a conocer su principio, que no sus orígenes, en manos solo de Silvio. No siempre un espectador, como en ese momento era yo, podía contar con tres voces diferentes que le contaran desde perspectivas distintas la visión de unos hechos. Continuó hilvanando el relato desde el reproche anterior. Aunque aceptó la invitación a pesar de las dudas, la noche empezó a torcerse desde el mismo instante en que Silvio pasó a recogerla por la habitación, poco antes de las 7. Los dos llevaban puestas sus mejores galas. Conociendo a mi sobrino, iría con el traje, solo tiene uno, que se pone en las bodas o cuando no le queda más remedio. Glenda lucía su vestido más sexy, un conjunto rojo todo lo ceñido que podía para que no le marcara los michelines. Ay, mujeres, no sé cuántos más detalles me dio, pero solo me quedé con este y el último, que dejaba la espalda prácticamente al aire. Me contaba esto porque estaba relacionado con el mal rollo que se generó ya desde el principio. A Silvio aquel atrevimiento en el vestuario le pasó completamente inadvertido, insistía Glenda, aunque yo no daba crédito. Lo llevamos en los genes. Vemos una curva y derrapamos. Apenas se fijó, recalcó indignada. Dijo buenas noches, me dio un beso en la mejilla, pink, como si fuera el primo de Judas, y me marcó como un guía de museo el camino hacia el ascensor. Yo le iba a decir que estaba guapísimo, que lo estaba. Pero al ver su talante, me callé y permanecí a su lado, los dos en silencio hasta que llegamos al restaurante, situado a varias manzanas del hotel. Los Cocineros, que así se traducía el nombre del restaurante, era uno de esos locales para gourmets que en los últimos años han brotado como setas en Varsovia. Además de la buena prensa que se ha ganado, combina su original diseño, parece una gran cocina de la de toda la vida, con sus paredes de azulejos blancos, sus cacharros colgados del techo y sus camareros cocineros, con un toque muy cool. Y lo más significativo, para un encuentro como aquel disponía de un rincón romántico, velas, piano de cola, incluido en el pack, y un pianista no demasiado plasta. En un rincón de aquel rincón acomodaron a la pareja, equivocadamente, porque las pocas chispas que saltaban las llevaba él en la bilis. Las únicas palabras que se cruzaron sirvieron para pedir el menú. Menos mal que, por gentileza de la casa, el camarero le sirvió de aperitivo, como no, un vodka que acompañó con un canapé de arenque. Si hubo brindis fue porque Glenda, clink, empotró deliberadamente su copa contra la de Silvio. La joven lo bebió un trago, después retó a Silvio a imitarla, con un par. Y lo hizo. Fue el único momento divertido de la noche. Silvio lanzó un alarido. ¡Uah!
Se le retorció el gesto y por cómo cruzó la mirada, parecía que hasta había curado su daltonismo. El vodka obró el milagro. Silvio tardó unos minutos en resucitar, después de beber media jarra de agua. Carraspeó como si nada. Daba la impresión de que en vez de dirigirse solo a su chica, en aquel lugar tan exclusivo e íntimo, pretendía dar un discurso ante la Asamblea General de la ONU, y empezó a soltar los fantasmas que le atenazaban. Había descubierto algunas cuestiones referentes a Glenda que lo habían sorprendido, o más concretamente, lo mosqueaban bastante. No quería decir el motivo por el cual se había puesto a investigar, tirando de aquí y de allá, tras relacionar diversos enlaces de la propia web de Glenda y su empresa, Mouth to Mouth, iLab, se había tropezado con ciertas amistades peligrosas que no le gustaban un pelo. Ojalá nunca hubiera sobrepasado el punto, decía Silvio, el punto G de G. Punto. La joven escuchaba estupefacta, hasta que Silvio llegó donde quería llegar. Deathgate, la multinacional cuyo director general era Herbert Keller, a la sazón capo del Congreso, y con el que había mantenido aquella misma mañana más que un encuentro, un encontronazo. Tenía, qué casualidad, unos vínculos económicos cuanto menos sospechosos con Mouth to Mouth. Desconfío de gente como Keller, le espetó Silvio. ¿Yo también?, se sumó inmediatamente Glenda. Entonces entenderás que no me fíe de quien, a pesar de que ahora me diga que también desconfía de él, mantiene lazos demasiado comprometedores. Con esa vehemencia exclamativa me transmitía un diálogo que destilaba una tensión muy poco romántica. Glenda intuía por dónde iban los tiros e intentó adelantarse a cualquier malentendido. No tenía nada que ocultarle. Le tocaba explicarse a ella. Mouth to Mouth había recibido ayudas económicas de Keller al comienzo de su actividad, hacía casi una década, como tantas otras pequeñas empresas en el mundo de similares características. Pero, resaltó, solo fue durante sus comienzos hasta que se dieron cuenta del peligro que se camuflaba tras el mecenazgo de Keller. Lo que era un apoyo disfrazado de altruismo a laboratorios emergentes terminaba siendo el comienzo de una absorción, una especie de OPA farmacéutica. Por eso, pasados los primeros años, los vínculos se rompieron completamente, enfatizó. Eso no significaba que en la web tuvieran que borrar a Deathgate como empresa colaboradora junto a otras muchas. No podían olvidar que gracias a todas ellas echaron a andar. La pregunta de Silvio, cargada de ironía, nos hizo esperar. ¿Me estás diciendo que pudisteis decirle a Keller gracias y adiós? Evidentemente no fue tan fácil. Keller, como todos los poderosos, siempre saca tajada. Como me repitió Glenda, Mouth to Mouth no tuvo otra salida que cederle hasta el 88% de los derechos devengados por la patente del primer producto que habían conseguido introducción en el mercado. Un spray nasal que reducía la dependencia habitual del paciente con este tipo de nocivos artilugios que la publicidad vende como inocuos. En ese momento, Keller desconocía que Mouth to Mouth abría una línea de investigación en la lucha contra el cáncer de boca, a la que pronto se vincularía la doctora Masson. Lo fundamental era recuperar la libertad que les permitía proseguir las investigaciones fuera ya de maniobras especulativas. Hacía media hora que los filetes de ciervo que les habían servido eran ya exquisito cartón deconstruido. Glenda se ponía en la piel de su acompañante, hasta ese instante un ingenuo irremediable. Sabía que Silvio quería creerla, necesitaba creerla. Sin embargo, había una sombra de sospecha más que debía despejar. ¿Y entre tú y Herbert existe algo personal? Ya sabes, algo íntimo, le preguntó desnudando su tartamudez. ¿Qué santo de qué preguntas eso ahora? A santo de nada. No tienes por qué contestar si no quieres. Glenda se tomó su tiempo. En otras circunstancias hubiera mandado a paseo a quien le pidiera este tipo de explicaciones, pero esta vez cedió. Veía a Silvio tan desarmado y perdido que decidió hacer una excepción. Con mucha parsimonia acarició las manos de Silvio y sin pestañear afirmó: si a lo que te refieres es a si hemos follado, nunca me he acostado con él, pero no pierde la esperanza de que lo haga. El interés del magnate no era para ella un halago. Aquel hombre capaz de conseguir cuanto tuviera a mano, yates de lujo o mujeres de bandera, no había logrado llevarse a la cama a una tipa como ella, una investigadora con celulitis y sobrepeso, cuyo máximo atractivo era su obstinación en no pasar por el aro. Tampoco era eso. Glenda no era una modelo, pero tenía ese punto seductor que las mujeres que saben esconder sus armas tras una inicial. Silvio recuperó tímidamente su sonrisa. Al menos iban a poder disfrutar del postre.
Glenda seguía viéndolo desorientado. Se enteró entonces, muy por encima, de la propuesta de Keller y la relacionó con la tristeza que arrastraba Silvio cuando lo vio por primera vez. A falta de la reunión posterior que habían concertado para cuando acabara el congreso, le confesó que tenía por delante una dura pelea si quería salvar su Discarien sin mancharlo de mierda. El beso de reconciliación, crujiente como el pastel de grosella, coincidió con una melodía de Cole Porter. Todo parecía zanjado por el momento. Nada más pagar, él salió de los cocineros en busca de un poco de aire fresco. Ella se recreaba ante un afiche de la última película de Almodóvar que animaba el vestíbulo del restaurante. De pronto, procedente de la calle, sonó el chirriar histérico de un coche que derrapaba en mitad de la noche. Lo primero que pensó Glenda fue que en todas las ciudades del mundo hay pirados al volante dando la nota. Después, recuperada del sobresalto, salió al encuentro de Silvio. No le había pasado por la cabeza relacionar aquel grito mecánico con él. Lo encontró tirado sobre el asfalto, con gente a su alrededor. Del restaurante y algunos pubs aledaños acudieron numerosos clientes para interesarse por lo ocurrido. Silvio, conforme Glenda se le acercaba, se levantaba despacio mostrando en alto las palmas de la mano con la intención de tranquilizarla. Estaba bien, aunque visiblemente aturdido. Se abrazaron durante un buen rato. Al final de la calle, un vehículo rebañaba una curva a mucha velocidad. El mismo chef que los había atendido le ofreció un vaso de agua que Silvio agradeció. Poco a poco la gente se fue dispersando y los dejaron solos. Después, camino al hotel, con el desasosiego dentro y la voz entrecortada, Silvio se esforzó en recomponer la secuencia. Recordó que se encontraba apoyado ligeramente sobre el capó de un coche aparcado, recreándose en la nitidez de las estrellas, cuando lo embistió por la izquierda un coche con las luces apagadas. Lo salvaron los reflejos. Sorteó el impacto en el último momento arrojándose hacia la acera. Todo en cuestión de unos pocos segundos. No se enfrentaba a conjeturas. Habían intentado matarlo o quizás simplemente amedrentarlo, pensó, pero esas eran ya palabras mayores. Por primera vez los hechos sobrepasaban la frontera de las amenazas verbales. Glenda propuso ir a la comisaría más cercana y presentar la correspondiente denuncia. Él, sin embargo, prefirió recluirse en el hotel y esperar al día siguiente para, en frío, adoptar una decisión. Además, no se encontraba con fuerzas para perderse en un papeleo que probablemente no llevara a ninguna parte. El atropello, frustrado, por otra parte, subrayaba la importancia del acto que iba a celebrarse al día siguiente. En esos momentos, la jauría estaría afilando sus colmillos. Debía prepararse como nunca. Acababa de comprobar personalmente que, tal como lo habían advertido repetidamente su madre y mi hermana, añadí, la investigación perjudica seriamente a la salud, sobre todo del investigador. Esta vez acabaron en la habitación de Glenda. Silvio quería levantarse temprano para dar un último repaso a su exposición. Necesitaba dormir intensamente, le dijo. Ese era el único deseo, y con ese objetivo deshicieron la cama por segunda vez. Un gesto muy elocuente de Glenda me desveló el imprevisto desenlace. Apretó los ojos y se llevó el índice a sus labios, como hacen los niños antes de asumir su penúltima chiquillada. Luego, con la misma desenvoltura con la que estaba conduciendo la velada, reconoció con la boca pequeña. Esa noche descubrimos los dos que no hay nada como un buen polvo para recuperar las ganas de comerse el mundo. Cuando Glenda se despertó a primera hora de la mañana, solo quedaba de él su olor entre las sábanas y un corazón pintado con carmín sobre el espejo del cuarto de baño. No volvió a verlo hasta el momento estelar de su exposición. Su conferencia le pareció deslumbrante, arrolladora. Silvio mostraba ante un auditorio rebosante de público el resultado de su investigación. Ya no barajaba hipótesis ni planteaba vías posibles para acabar con la caries. Su Discariens, como demostró sobradamente en algo más de 40 minutos, era una realidad que iba a mejorar la salud del 90% de todos los ciudadanos del mundo, aunque no tuvo ningún reparo en aceptarlo. Podía poner patas arriba al gran mercado de la estomatología. Te resumo algo que Silvio te contará mañana mucho mejor y con más detalles, comentó antes de entrar en los últimos fragmentos del relato. Lo que sucedió tras su intervención se lo cedía por entero a Silvio. Solo él lo podía contar tal cual. Se permitió agregar una observación a título personal, más sensorial que otra cosa. Notó que el aire se había vuelto denso. Alrededor de Silvio se masticaba un ambiente turbio y convulso. Era un indefenso islote esperando el temporal. Por la tarde, mientras Glenda descansaba en su habitación, sonó su móvil. Era Helen. Alguien había estado a punto de acabar con la vida de Silvio. Paralizada por la noticia, la joven entendió que no era el momento de informarla de que aquella era la segunda vez que algo tan tremendo le sucedía y con pocas horas de diferencia.
Después supo que tampoco eso hubiera sido cierto. Era la tercera. Antes de colgar y correr hacia la nueva habitación donde habían trasladado a Silvio, escuchó de Helen algo que, días después, seguía emocionándola. La primera palabra que ha pronunciado nada más recuperar el sentido, le dijo su colega, ha sido Glenda. Entonces supe que Silvio me necesitaba de verdad. Definitivamente había dejado de ser para él solo una inicial.